Vamos ahora a hacer una integración de lo que aprendimos sobre semiología neurológica y sobre su valor topográfico y cuáles son los hallazgos que podemos tener en las diferentes lesiones neurológicas. Vamos a ver lo que llamamos valor localizador de la semiología y cuán precisa es desde el punto de vista de diagnóstico topográfico. Para ello vamos a recordar algunos conceptos básicos. Recuerden que la vía piramidal nace en la corteza motora, corteza piramidal. Desde allí todos los axones se van a condensar en la cápsula interna, formando el haz piramidal y el haz geniculado. El haz geniculado le va a dar sinapsis a su segunda neurona, agotándose en el último par craneal, y el haz piramidal va a descender hacia el bulbo, donde se va a decusar y después va a hacer sinapsis en el asta motora, y desde allí va a partir la segunda neurona hacia los músculos efectores. En la corteza motora, ¿sí?, tienen diferente expresión aquellas zonas del cuerpo con mayor fineza en los movimientos, es decir, tendrá más unidades motoras la mano y el rostro y menos unidades motoras el tronco, y esto tiene expresión en términos de número de neuronas y expresión en términos de área cortical. Entonces, las áreas corticales con mayor expresión son las que tienen mayor justeza o fineza en la motilidad. Pasa lo mismo desde el punto de vista sensitivo. La corteza sensitiva tiene mayor expresión en las zonas con mayor sensibilidad. Si nosotros dibujamos las áreas con mayor expresión de mayor tamaño, las áreas con menor expresión de menor tamaño, queda una especie de persona deforme a la que llamamos homúnculo. En este caso estamos viendo el homúnculo motor, ¿sí? Rostro grande, boca grande, manos grandes, tronco pequeño, ¿sí? Este es el famoso homúnculo. La neurona central, recuerden que tiene función activadora, activa la motilidad voluntaria, pero inhibe los reflejos, la automática, la postural y el tono. Y la periférica solo tiene actividad activadora de todo tipo de motilidad. Las hemiplejías directas son aquellas hemiplejías donde todo un hemicuerpo está comprometido. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, este paciente tiene una lesión cortical. Por ejemplo, hizo un accidente cerebrovascular de alguna rama distal de un vaso y tiene una lesión cortical, ¿sí?, motora. Como ustedes ven, no altera toda la corteza motora, altera solo una parte y otras neuronas piramidales están sanas, por lo que en términos de lesión o de expresión semiológica del homúnculo, ¿sí?, solo está alterada la parte del miembro inferior y será, ¿sí?, contralateral a la lesión. Entonces este paciente tendrá semiológicamente una monoplejía o paresia crural contralateral a la lesión, con todas las características piramidal. Empezará con una fase flácida, posteriormente una fase espástica, con hipertonía, con Babinski, con hiperreflexia. En un segundo caso, ¿sí?, si mi paciente tiene una lesión que podrá ser un accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, una compresión tumoral, pero en este caso se sitúa a nivel de la cápsula interna, y aquí tengo todo el haz piramidal condensado, todo junto en una porción pequeña del sistema nervioso, por lo que una lesión pequeña a este nivel puede generar gran expresión semiológica. Los pacientes con lesiones capsulares, ¿sí?, van a tener una hemiplegia facio-baragiocrural contralateral a la lesión, en este caso izquierda, con todas las características de un síndrome piramidal con una parálisis facial de tipo central. Es decir, va a abarcar la parte inferior de la cara. La pregunta es, ¿los hallazgos semiológicos son así de precisos en neurología? Sí. Vamos a ver si lo podemos describir en el siguiente caso clínico.
Se trata de un paciente de 60 años que consulta por pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho, más imposibilidad para comunicarse. Posee antecedentes de tabaquismo, diabetes y dislipemia, o sea, tiene factores de riesgo vasculares. Desde el punto de vista semiológico, cuando llega a la consulta, tiene una presión arterial de 190 a 110 milímetros de mercurio y tiene una hemiplegia facio-brachiocrural derecha, con parálisis flácida, algo de hiperreflexia profunda en el hemicuerpo derecho y Babinski en el miembro inferior derecho. Tiene parálisis en la mitad inferior de la cara, ¿sí?, derecha, desviación de la comisura labial hacia la izquierda. No se ve borramiento en las arrugas de la frente, no se ve aumento de la hendidura palpebral y hay presencia de signo de Reviot, el cual se torna difícil de investigar. Recuerden que el signo de Reviot es imposibilidad de cerrar un ojo por separado. En este caso, mi paciente tendría imposibilidad de cerrar solo el ojo izquierdo. Solo el ojo derecho. Sí puede cerrar ambos ojos simultáneamente. Tiene un habla no fluente, casi mutismo. Solo emite monosílabos y no comprende la palabra escrita y al habla solo entiende órdenes simples. No logra repetir ni denominar objetos. Nos preguntamos dónde está la lesión, porque tiene una hemiplegia completa, directa, ¿sí? Tiene un par craneal y una hemiplegia brachiocrural del mismo lado, lo cual la define como una hemiplegia directa, y tiene mucho compromiso. Y aparte tiene una afasia que parece mixta. Bueno, si uno debería arriesgar un diagnóstico, ¿sí?, uno podría decir, esto no es una lesión a nivel de la cápsula. ¿Por qué? Y porque compromete el lenguaje. Y si hay compromiso del lenguaje, esto es una actividad cortical. Pero si tiene un daño cortical, debería ser muy extenso para comprometer todo un hemicuerpo desde lo motor. Bueno, cuando le hacemos la imagen a nuestro paciente, vemos una gran isquemia córtico-subcortical hemisférica, ¿sí? Y esto explica el porqué de la semiología de nuestro paciente. Tiene una hemiplegia facio-brachiocrural derecha por una grave lesión isquémica con una afasia mixta a predominio de Broca, ¿sí?, lo cual hace pensar que el compromiso es cortical y luego lo confirmamos con la imagen. Cuando la lesión es cortical y es de hemisferio subdominante o no dominante, la afasia no va a estar presente, pero sí podré tener apraxias, sí podré tener agnoxias o sí podré tener una hemianopsia homónima, ¿sí? Entonces estas circunstancias siempre hay que buscarlas. Como ven, si uno conoce la anatomía y la fisiología del sistema nervioso y hace un examen físico detallado, uno puede pronosticar con precisión dónde se encuentran las lesiones. En base de eso, ir planteando la terapéutica más adecuada. Las hemiplegias alternas, ¿sí?, tan difíciles de comprender. Bueno, vamos a intentar facilitar, ¿sí?, el entendimiento de estas. Aquí hay lesión de la vía piramidal, pero por debajo de la cápsula interna. Y se refiere o hacemos referencia a una hemiplegia alterna cuando hay una hemiplegia de un lado más un par craneal contralateral. Y esto solo puede darse cuando las lesiones están en el tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia o bulbo. Entonces, padecer o descubrir una hemiplegia alterna nos hace pensar en lesión del tronco encefálico, donde tengo centros vegetativos, centros respiratorios, cardiovasculares, sistema reticular activador ascendente que mantiene la conciencia, por lo que encontrar una hemiplegia alterna es una situación potencialmente preocupante. Yo les voy a dar dos ejemplos, pero entendiendo estos ejemplos, después podemos entender todas las hemiplegias alternas. Vamos a analizar lo que llamamos síndrome de Weber. Es una hemiplegia peduncular, es decir, de pie de pedúnculo, es una hemiplegia de mesencéfalo. Y si recordamos, hay dos pares en el mesencéfalo, el tercer par y el cuarto par.
Entonces aquí la lesión está en el pie del pedúnculo, comprometiendo las fibras del tercer par craneal. Pero por aquí también baja el haz piramidal, ¿sí? El haz piramidal que baja por aquí, ¿sí? ¿Sí? Va a continuar y después se va a decusar en el bulbo, ¿sí? El haz piramidal contralateral le va a dar sinapsis al núcleo del tercer par, y el núcleo del tercer par de este lado va a inervar, ¿sí?, todos los músculos extraoculares que corresponden más el párpado. Es decir, las lesiones de los núcleos de los pares craneales son homolaterales. Entonces, este paciente va a tener lesión de la vía piramidal del pie del pedúnculo más lesión del tercer par. En este caso, la lesión está situada, ¿sí?, en el mesencéfalo derecho. Entonces vamos a analizar qué va a tener nuestro paciente. Nuestro paciente va a tener, si es mesencéfalo derecho y el haz piramidal lo comprometí antes de su decusación, va a tener una hemiplegia facio-brachiocrural izquierda, con todas las características piramidales: hipertonía, hiperreflexia, alteración de los reflejos cutáneos, signo de Babinski, clonus, ¿sí?, todas las características de un síndrome piramidal del lado contralateral a la lesión. Pero del mismo lado de la lesión compromete el tercer par, por lo que va a tener ptosis palpebral del ojo derecho, ¿sí? Cuando abra el ojo derecho va a tener el párpado estrabismo divergente y midriasis, con ausencia de reflejo fotomotor. Entonces, esto es una hemiplegia alterna y solo pueden ocurrir cuando hay lesión del tronco encefálico. Tengo hemiplegia o compromiso motor piramidal de un lado y compromiso de un par craneal contralateral. Y esto, si conocemos dónde asientan los núcleos de los diferentes pares craneales, podré describir las hemiplegias mesencefálicas, protuberanciales o vulvares, ¿sí?, según el lugar donde asienten. Vamos a dar un segundo ejemplo, ¿sí? Síndrome de Miller-Gubler es una hemiplegia de protuberancia inferior, ¿sí? La lesión está en el pie o en la región anterior de la protuberancia, ¿sí?, a este nivel, y por lo tanto va a comprometer el núcleo facial. Aquí podemos verlo. La lesión en este caso es derecha. Entonces vamos a analizar qué va a tener nuestro paciente. Este paciente es algo particular. Va a tener una lesión del lado contrario a la lesión brachiocrural. Esto van a leerlo en los libros como hemiplegias que respetan la cara. ¿Por qué? Porque el haz piramidal de este lado, ¿sí?, ya pasó el núcleo facial contralateral. Entonces no va a haber una parálisis facial contralateral a la lesión. Va a tener todos los signos piramidales sin compromiso facial central, ¿sí? Va a tener hiperreflexia, hipertonía, Babinski, clonus, todas las características en miembro superior y en miembro inferior. Y del mismo lado de la lesión, es decir, del lado derecho, va a tener una parálisis facial, pero por compromiso nuclear. Y las parálisis faciales a este nivel son parálisis faciales periféricas, por lo que este paciente va a tener, ¿sí?, ausencia de las arrugas de la frente, aumento de la hendidura palpebral con lagoftalmo, desviación de la comisura labial hacia el lado izquierdo en este caso, y si le pido que sople, tendrá la fascia en fumador de pipa y cialorrea. Tiene una parálisis facial periférica contralateral a la lesión, ¿sí? Entonces, esto es el síndrome de Miller-Gubler o un síndrome protuberancial inferior, donde hay parálisis facial periférica de un lado y un síndrome piramidal brachiocrural, hemiplegia que respeta la cara, del lado contralateral, hemiplegia protuberancial.
Y así podemos comprometer diferentes pares craneales según nos movemos hacia arriba o hacia abajo del tronco encefálico. Recuerden que muchas veces estos síndromes aparecen en contexto de compromiso de las o del fascículo longitudinal medio, por lo que pueden sumar trastornos de la mirada conjugada, pueden alterar, ¿sí?, los pedúnculos cerebelosos, por lo que pueden coexistir con síndromes cerebelosos, pueden alterar el sistema reticular activador ascendente, por lo que pueden aparte tener trastornos de la conciencia. Entonces es muy interesante conocer las hemiplejías alternas, al menos como concepto, saber que existen, y si a uno le llama la atención, hablar a un especialista. Vamos a terminar con un caso clínico, ¿sí? Es un caso clínico hipotético, ¿sí? Y vamos a analizarlo desde el punto de vista de hallazgos neurológicos. Es un paciente de 22 años de edad, víctima de un incidente vial, colisión de vehículo de motor, el conductor sin cinturón de seguridad y el acompañante fallecido en la escena. Por proximidad de donde se sucedió el incidente, ¿sí?, un vehículo particular que pasaba por la zona, ¿sí?, rescata a la persona que aún estaba con vida y la lleva a un centro de atención primaria rural que quedaba próximo, que era lo más cerca que había. Al ingreso, nuestro paciente se encuentra somnoliento, ¿sí?, que se profundiza progresivamente la somnolencia con un Glasgow de 6/15, un patrón respiratorio irregular y una actitud de los miembros en flexión superior y extensión inferior, con pupilas algo mióticas con escasa respuesta a la luz. Así está nuestro paciente. Este es el patrón respiratorio que tiene un patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. Aquí están las pupilas y tiene una rigidez en flexión a la que llamamos rigidez de decorticación, ¿sí? Dado que el centro asistencial no cuenta con los materiales necesarios para el soporte vital, pedimos el traslado y nos dicen en 2 horas llega la ambulancia, por lo que le ponemos una vía endovenosa, le aportamos fluidos y oxígeno, que es lo que es posible hacer en estas circunstancias y con los elementos que contiene el dispensario. ¿Cuál es la sospecha? Esa es la pregunta. Bueno, ¿sí?, si tenemos o hacemos nuestro recuerdo anatómico, el cerebro, el prosencéfalo, cerebro anterior, tiene el telencéfalo, hemisferios, diencéfalo, tálamo, hipotálamo, el mesencéfalo, pedúnculos cerebrales y colículos, y el romboencéfalo, o cerebro posterior, ¿sí?, protuberancia, bulbo y cerebelo, ¿sí? Aquí tenemos cada uno de ellos. En esta imagen podemos ver, ¿sí?, que nuestro paciente tiene, ¿sí?, somnolencia, respiración de Cheyne-Stokes, pupilas pequeñas con respuesta a la luz algo disminuida, reflejos oculocefálicos y oculovestibulares normales, pero tiene hipertonía, ¿sí?, o rigidez en flexión. Esto se da en lesiones diencefálicas. Nosotros podemos asegurar que nuestro paciente tiene daño diencefálico, tálamo e hipotálamo, lo cual es muy severo, muy grave. Continuamos. Luego de 20 minutos, nuestro paciente evoluciona con pupilas intermedias, es decir, se agrandan, sin respuesta a la luz, aumento de la frecuencia respiratoria y continúa la rigidez en flexión. El Glasgow sigue en 6/15. Entonces, sigue con la rigidez de decorticación, pero adopta un patrón ventilatorio que se llama hiperventilación central, rápido y superficial. Y las pupilas cambiaron. Ahora están intermedias. No llegan a estar midriáticas, pero sí cambiaron. ¿Qué pasó? Bueno, aquí la lesión claramente descendió y compromete parte del núcleo parasimpático del tercer par. Por eso la dilatación pupilar, ¿sí? Entonces, sigue en coma, está con un patrón diferente, ahora tiene hiperventilación central, con pupilas intermedias, sin respuesta a la luz por compromiso del tercer par. Y aquí, si buscamos reflejos oculovestibulares u oculocefálicos, ya están ausentes. Continúa con rigidez de decorticación. La situación se ha comprometido aún más.
la lesión va descendiendo, como si toda la masa encefálica o el telencéfalo estuviese comprometiendo o comprimiendo el cerebro medio, mesencéfalo, y el cerebro posterior, romboencéfalo, donde asientan las funciones vegetativas y funciones vitales primarias. Pasado un tiempo, evoluciona con pupilas mióticas, con respuesta escasa a la luz, baja la frecuencia respiratoria y se pone rígido pero en extensión, y el gasgo se deteriora un punto, ahora tiene 5/15. Estas las características. Esta respiración se llama apnéustica y es una respiración amplia pero con bradipnea, casi quejosa, muy grave. El paciente tiene rigidez de descerebración y las pupilas se tornaron mióticas. Estos se llaman pupilas pontinas, ¿sí? Son por lesión de la protuberancia. Tienen respuesta a la luz, aunque es difícil de observarlo por la miosis que tiene. Aquí la lesión está en el tronco encefálico, tiene respiración apnéustica, profundizó el coma, tiene pupilas puntiformes, ya no hay reflejos oculocefálicos y está en rigidez de descerebración. Cada vez más grave la lesión de este individuo. A los 80 minutos del ingreso, el paciente evoluciona con midriasis bilateral, sin respuesta a la luz, respiración totalmente irregular con periodos de apnea, flacidez generalizada y posterior parada cardiorrespiratoria sin respuesta a las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Se pone midriático, la respiración no tiene patrón, alterna taquipnea, bradipnea, periodos de apnea, respiración superficial, respiración profunda. Esto es una respiración atáxico de Biot y es una respiración, ¿sí?, básicamente previa a la pérdida total de las funciones vegetativas. Aquí la lesión ya es vulvar, ¿sí? Aquí hay un coma profundo con respiración atáxica, midriasis, ausencia de todo tipo de reflejo y flacidez. El gasgo se ha deteriorado profundamente y el paciente falleció. Esto claramente es un paciente con un trauma grave de cráneo que no tuvo la oportunidad de ser atendido, ¿sí? Y lo que le sucedió desde el punto de vista semiológico se llama síndrome central de deterioro rostrocaudal y es básicamente la compresión que hace la parte superior del encéfalo sobre, ¿sí?, las estructuras del cerebro medio y el cerebro posterior, deteriorando en forma ordenada las respuestas vitales. Digamos, es una manera donde se van perdiendo las funciones en forma inversa a las que se adquirieron, ¿sí?, afectando el sistema nervioso central, ¿sí?, por encima del tentorio hasta y ahí va evolucionando. Tiene una primera fase, que ya la describimos, fase diencefálica, con somnolencia progresiva, respiración de Chene-Stokes, pupilas mióticas, rigidez de decorticación, ¿sí? Una mesencefálica, donde pierde la inervación simpática de Dirichlet-Welfare y se pone midriático o intermedio, pierde el reflejo fotomotor, y aquí hay hiperventilación central y continúa con rigidez de descerebración. Una fase protuberancial sigue descendiendo, ¿sí?, deterioro rostrocaudal con un patrón respiratorio más superficial, apnéustico. Las pupilas aquí están pontinas, sin reacción a la luz, ¿sí?, y ya suele haber Babinski bilateral con flacidez. Y en la fase vulvar ya hay respiración atáxica, que es una respiración por pérdida de la función del centro respiratorio, con midriasis, ausencia de reflejo a la luz, y esto está próximo al fallecimiento del paciente. Entonces, esto es lo que le pasó y cómo fue progresando el deterioro desde arriba hacia abajo. Por eso recibe el nombre de síndrome de deterioro rostrocaudal. Esto es una tragedia. Esto no debería verse en la medicina moderna porque estos pacientes deberían ser atendidos, es decir, tener soporte vital, ventilación mecánica, acceso a neurocirugía para evitar este síndrome. Por supuesto, esto es un caso hipotético, ¿sí?, y no deberíamos verlo.
Si le hubiésemos hecho una tomografía, posiblemente hubiésemos visto esto, ¿sí? Severo edema, no se ve ningún surco, ¿sí? En los ambos hemisferios cerebrales, ausencia de cisternas perimesencefálicas, ausencia de surcos y gran edema cerebral, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto es un caso hipotético, ¿sí? Pero como ven, la semiología tiene un valor localizador muy preciso, tanto en lesiones leves como moderadas o graves, así que la semiología neurológica no debe perderse y debe ser parte, ¿sí?, de la actividad de cualquier especialidad clínica. Muchas gracias.